Idiocracia, la gente inteligente dejó de tener hijos, mientras que la gente tonta siguió reproduciéndose sin parar. Ahora el mundo está lleno de tontos, donde las personas solo se la pasan sentadas en su sillón con inodoro incorporado viendo programas de televisión ridículos. Por ejemplo, la ganadora del Oscar es simplemente la imagen de un trasero por 90 minutos, el presidente es un actor de cine para adultos y Costco es el centro de negocios e incluso una universidad. Esta película puede parecer una simple comedia, pero para muchos esta historia absurda es casi un documental sobre en dónde podría terminar la humanidad si seguimos en el camino en el que estamos. A principios del siglo XXI, la evolución humana llegó a un punto de inflexión. La selección natural, que solía favorecer a los más fuertes, inteligentes y rápidos, empezó a premiar otras características. Aunque la ciencia ficción imaginaba un futuro más avanzado, la realidad parecía ir en la dirección opuesta, hacia un declive intelectual. ¿Cómo pasó esto? Sin depredadores naturales que redujeran la población, los que más se reproducían comenzaron a dominar, dejando a los inteligentes en desventaja. En este contexto, en 2005, el bibliotecario del ejército de los Estados Unidos, el cabo Joe, es informado de que será parte de un experimento. Joe, que planeaba quedarse en su puesto hasta la jubilación, se molesta, pero no tiene opción. En una reunión militar, el general Collins presenta una nueva cápsula de hibernación capaz de preservar a las personas por tiempo indefinido. La idea es conservar a los mejores soldados en su mejor momento y despertarlos cuando sea necesario. Joe es elegido como sujeto de prueba porque es el soldado más mediocre del ejército, sin familia ni ataduras, lo que evita problemas si algo sale mal. También necesitan una mujer, pero al no encontrar una candidata adecuada en el ejército, eligen a Rita, una prosti sin familia, quien acepta a cambio de dinero y la eliminación de ciertos cargos. Collins muestra fotos de él y el de Rita upgraded en una fiesta, incomodando a todos en la sala. Luego concluye que los sujetos serán puestos en cápsulas al día siguiente y que el experimento durará un año. Como es altamente clasificado, los oficiales no pueden compartir la información. Al día siguiente, Joe y Rita esperan juntos. Joe se presenta y le pregunta a Rita de qué sector viene. Para ocultar su trabajo, ella dice que es pintora. Ambos son conectados a un suero intravenoso y colocados en cápsulas de hibernación. Rita entra en pánico, pero Joe la tranquiliza asegurándole que los científicos saben lo que hacen y que solo será por un año. Finalmente, las cápsulas son selladas, pero todo se complica cuando Collins es arrestado por dirigir una red de prosti y Upgrade también cae como su líder. El escándalo provoca el cierre de la base militar y el experimento queda en el olvido. Con el tiempo, el edificio es demolido, dejando a Joe y Rita en hibernación por años. Mientras duermen, la humanidad se vuelve más estúpida. La inteligencia promedio cae en picada, pero en lugar de abordar el problema, los científicos más brillantes se enfocan en experimentos inútiles como resolver la calvicie y prolongar las erecciones. Mientras la población crece sin control, la inteligencia sigue cayendo hasta el año 2505. Durante siglos, la humanidad no ha resuelto problemas básicos como la basura, que se ha acumulado sin un plan de eliminación. Esto provoca la gran avalancha de basura de 2505. Un derrumbe masivo hace que la cápsula de hibernación de Joe termine en una casa al azar. Joe despierta mareado y confundido. En la casa está Frito, quien ignora la basura y al extraño en su sala mientras ve en la televisión un programa de gente recibiendo golpes en la entrepierna. Solo se levanta para decirle a Joe que no haga ruido. Su sofá tiene un inodoro incorporado para no moverse. Luego patea a Joe y lo lanza por la ventana. Cuando esta película se estrenó parecía solo una comedia tonta, pero con el paso del tiempo la idea de un futuro con una sociedad completamente deteriorada intelectualmente ha dejado de parecer tan absurda. De hecho, para muchos, Idiocracia es más un documental que una broma. ¿Estamos realmente tan lejos de un futuro como el de Idiocracia? Tal vez la pregunta correcta no es si ese mundo puede existir, sino qué tan rápido lo estamos construyendo sin darnos cuenta. Pero, ¿qué es lo que la película refleja de nuestra cultura que nos está volviendo más superficiales y menos capaces de pensar con profundidad? Al ver la película no pude evitar pensar en el libro Superficiales de Nicholas Carr, que, si no lo has leído, te recomiendo ampliamente. En su libro, Carr explora cómo la tecnología ha cambiado la forma en que procesamos la información. Estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos, de analizar a profundidad, de sostener pensamientos complejos y de pensar por nosotros mismos. Nos estamos entrenando para ser cada vez más distraídos y menos reflexivos. Idiocracia parece ser una posible consecuencia de lo que Carr advierte en su libro. Así que voy a basarme en sus ideas para más adelante analizar cómo la estupidez del futuro que proyecta la película no está tan lejos de la realidad si seguimos por el camino que el autor describe. Afuera, Joe nota que todo ha cambiado, pero cree que solo ha pasado un año. No sabe que está en 2505. Ve a un grupo de personas que hablan con jerga y gruñidos. Aunque los entiende, cuando él habla normalmente, lo consideran pedante y lo persigue. Todavía mareado, Joe va a un hospital. Está sucio y lleno de maquinitas en la recepción. Le dice a la recepcionista
recepcionista, que es del ejército, no se siente bien y no sabe dónde está. Ella no responde, solo presiona un botón y una voz le indica que vaya al área de diagnóstico. Desorientado, Joe intenta beber agua de una fuente, pero en su lugar sale una bebida energética llamado Broundo. Cuando le pregunta a alguien dónde puede beber agua, el hombre se ríe y le dice que eso solo se usa en los inodoros. En este mundo todos usan Broundo para bañarse, beber y en su vida diaria, mientras que el agua solo sirve para los baños. Joe llega al área de diagnóstico, donde debe colocarse unos enchufes en la boca, el oído, para que una computadora le dé su diagnóstico. Pero el profesional de la salud los coloca en los lugares equivocados. Asqueado, Joe completa el procedimiento y es enviado con un médico. Aquí se mostró una de las advertencias de Nicholas Carr. Según Carr, cada vez más estamos dejando que la tecnología piense por nosotros. No nos preocupamos por recordar información porque sabemos que el internet está a un clic de distancia. Esto es lo que Carr llama la externalización de la memoria, y es un problema porque nos está volviendo dependientes de la tecnología, no solo para obtener información, sino también para procesarla y darle sentido. Nuestro cerebro, que antes estaba acostumbrado a hacer conexiones, recordar datos y analizarlos, se está reconfigurando para trabajar menos porque delegamos esas funciones a las máquinas. Carr menciona que cuando dejamos que la tecnología haga todo por nosotros, poco a poco perdemos la capacidad de hacerlo por nuestra cuenta. Y cuando la tecnología se equivoca o falla, nos encontramos indefensos, sin la capacidad de resolver la situación por nosotros mismos. En la película esto es llevado al extremo. En el hospital la recepcionista ni siquiera habló, solo presionó un botón. Luego el doctor solo se dedicó a conectar unos enchufes, y para colmo lo hizo mal, para que una computadora se encargara del diagnóstico. Han perdido el conocimiento porque han dependido tanto de la tecnología que ya no tienen que pensar por sí mismos. En el mundo actual esto ya es evidente en muchas situaciones. No nos esforzamos en orientarnos porque los mapas digitales nos dicen exactamente dónde estamos y hacia dónde ir. Dependemos tanto de ellos que si dejaran de funcionar, muchas personas no sabrían cómo encontrar su destino. También recurrimos a la inteligencia artificial para que nos diga qué decir o hacer, y de pronto ya no podemos hacer nada por nuestra cuenta. En redes sociales, en lugar de leer y analizar información, muchas personas simplemente creen en lo que dice un titular sin verificar si es cierto. Mientras Joe espera al doctor, ve la fecha 2505 en una revista, pero cree que es un error de impresión. El doctor llega y responde todas sus preguntas con un simple de lujo. Luego lo declara retrasado por su forma de hablar y le cobra $5,000 millones. Es entonces cuando Joe nota la fecha 2505 en la factura. Finalmente se da cuenta de que ha estado en la cápsula por 500 años. Atónito, corre a la ventana y se sorprende al ver el estado de la ciudad. Los edificios se derrumban unos sobre otros y algunos apenas se sostienen con cuerdas. La ciudad está llena de basura. Entonces, ¿por qué estaríamos construyendo nuestro camino hacia un mundo tan idiota como el que retrata la película? Para empezar este análisis, es importante recordar algo. El mundo cambió con la llegada de Internet. El acceso a la información se volvió inmediato y la web se convirtió en nuestro medio universal, el canal por donde fluye la mayor parte de la información que llega a nuestra mente. Muchos creen que la tecnología en sí misma no tiene mayor importancia, que es solo una herramienta y que lo que realmente importa es cómo la utilizamos. Pero el sociólogo de la comunicación Marshall McLuhan critica fuertemente esta idea. McLuhan enfatiza que el medio es el mensaje. Es una idea que suena simple, pero que tiene una profundidad enorme, y aquí te la explico. Lo que quiere decir es que con el tiempo, el contenido de un medio importa menos que el medio en sí mismo. No es solo qué consumimos, sino el medio por el que lo hacemos. Los efectos de la tecnología no se dan en el nivel de las opiniones o los conceptos individuales, sino que alteran continuamente nuestros patrones de percepción sin que nos demos cuenta. Para McLuhan, cada medio, independientemente del contenido que transmite, moldea nuestra forma de pensar de manera distinta. Nicholas Carr toma esta idea en su libro y la aplica a la era digital. Internet, las redes sociales y los medios digitales se han convertido en nuestra principal fuente de información. Las ventajas de tener acceso inmediato a una cantidad tan grande de datos son muchas y han sido justamente aplaudidas, pero estos beneficios tienen un precio. Nuestra mente está cambiando y lo sentimos con más fuerza cuando intentamos leer con profundidad. En redes sociales es común encontrar comentarios como demasiado texto, como si leer más de unas cuantas líneas fuera un esfuerzo agotador. La concentración empieza a disiparse después de un párrafo o dos. La lectura profunda, que antes era algo que se daba de manera natural, se ha convertido en un reto. Según Carr, esto no es una coincidencia. Es el resultado de haber pasado demasiados años en línea. Aquí es donde entra la neuroplasticidad, un concepto que es fundamental para entender por qué esto está ocurriendo. El cerebro no es una máquina fija, cambia y se adapta constantemente según el entorno y los hábitos que desarrollamos. Si entrenamos nuestra mente para leer
leer en profundidad, analizar ideas complejas y conectar conceptos, fortalecemos las redes neuronales que permiten este tipo de pensamiento. Pero si en cambio pasamos años consumiendo información en pequeños fragmentos, saltando de una distracción a otra, nuestro cerebro se adapta a este nuevo patrón. Carr menciona estudios que muestran cómo el cerebro de las personas que pasan mucho tiempo en Internet ha cambiado físicamente. La actividad en regiones asociadas con la atención profunda y la memoria de largo plazo disminuye, mientras que las áreas relacionadas con la multitarea superficial y la respuesta inmediata a estímulos se fortalecen. Es decir, estamos remodelando nuestro cerebro para funcionar de manera diferente, una que favorece la distracción sobre la concentración, la inmediatez sobre la profundidad y la simplicidad sobre el pensamiento crítico. Nuestro cerebro ya no funciona como antes. Antes, cuando leíamos un libro o reflexionábamos sobre un tema, nuestra mente tenía que sostener una idea, analizarla, conectarla con otras y construir un pensamiento elaborado. Ahora, en la era digital, la tendencia es distinta. En lugar de seguir una línea de pensamiento hasta el final, saltamos de una distracción a otra. Notificaciones, mensajes, videos de pocos segundos, titulares llamativos pero vacíos, todo compite por nuestra atención y nos acostumbramos a procesar información en ráfagas cortas. Nos volvemos más impacientes, menos dispuestos a profundizar en una idea y más propensos a distraernos con cualquier otro estímulo. Tomemos como ejemplo el tipo de entretenimiento que consumen los personajes de la película. Los contenidos más populares son extremadamente básicos e incluso absurdos, centrados únicamente en golpes, accidentes y situaciones ridículas. No hay análisis, no hay cuestionamientos, solo estímulos inmediatos diseñados para generar una reacción rápida y superficial. Y esto mantiene a la gente tonta. En la sociedad actual podemos ver una versión más útil de esto. Los contenidos más populares tienden a ser cada vez más simples y breves. El contenido digital se ha ido acortando progresivamente y el tiempo de atención promedio ha disminuido considerablemente. Como sugería McLuhan, los medios no son solo canales de información, sino que también moldean la forma en que pensamos. No solo determinan qué consumimos, sino cómo procesamos la información. Y lo que parece estar haciendo el Internet es debilitar nuestra capacidad de concentración y contemplación. Incluso cuando estamos fuera de Internet o de las redes sociales, nuestra mente ya espera absorber información de la misma manera en que éstas la distribuyen, en un flujo veloz de fragmentos inconexos. Mientras tanto, el doctor entra en pánico al ver que Joe no tiene un tatuaje de ciudadano en la muñeca, un código de barras para escanear. Joe se asusta y huye del hospital mientras el doctor llama a la policía por ser inescaneable. Joe ha despertado en un mundo en crisis. La economía está en ruinas, una tormenta de polvo destruyó los cultivos y la película más popular del país se llama Culo. Joe va a ver la ganadora del Oscar y descubre que es solo un trasero en pantalla durante 90 minutos. Por la noche es arrestado por ser inescaneable y no pagar la cuenta del hospital. En el juicio le asignan como abogado a Frito. Frito se burla de él mientras todos en la corte se ríen. Frito protesta, pero no para defenderlo, sino porque Joe arruinó su departamento e interrumpió su programa favorito. Joe intenta explicar lógicamente su situación, pero su tono inteligente solo hace que el juez y los abogados se burlen de él. Finalmente, el juez lo declara culpable y lo sentencia a la cárcel. Mientras tanto, Rita sale de su cápsula e intenta llamar a su representante y novio, Upgrade, pero el teléfono le pide $2,000 para hacerlo. Un hombre se le acerca y ella lo engaña fácilmente para sacarle dinero. Mientras tanto, Joe es llevado a una máquina de tatuajes automatizada que asigna identificaciones escaneables. Cuando intenta explicar que no está seguro de lo que está pasando, la máquina registra su nombre como "no estoy seguro" y lo tatúa en su muñeca. La gente empieza a llamarlo así. Luego, Joe es sometido a una prueba de inteligencia con preguntas de matemáticas básicas. Las responde todas correctamente y se sorprende al ver que nadie a su alrededor puede identificar siquiera formas simples. Después de esto, es enviado a prisión. Finalmente, Joe se da cuenta de que todos en este mundo son increíblemente tontos. Así que le dice al guardia que hoy es su día de salida y el guardia, sin cuestionarlo, lo deja ir. Pero las alarmas detectan la fuga y la policía comienza a perseguirlo. De alguna manera, Joe logra escapar y regresa a casa de Frito. Cree que alguien debió haber inventado una máquina del tiempo en los últimos 500 años y le pregunta a Frito si existe una. Frito le dice que sí, pero se niega a llevarlo porque Joe no tiene dinero. Entonces Joe le promete que, si lo lleva, cuando regrese al 2005 abrirá una cuenta a su nombre y en 500 años valdrá miles de millones. Pero como Frito tiene problemas con los números, Joe simplemente le dice que le dará $80,000 millones. Finalmente, Frito acepta ayudarlo. Justo entonces la policía toca la puerta buscando a Joe. Los dos escapan por la ventana y toman un auto rumbo al museo. En el camino encuentran a Rita, quien sigue engañando al mismo hombre. Ella sube preocupada por Upgrade sin saber que ya está muerto. Mientras conducen, un escáner detecta la muñeca de Joe y alerta a la policía. La batería del auto se agota y deben abandonarlo. Pero justo después, la policía llega y dispara al vehículo. Y pronto se forma una multitud
multitud y estalla una pelea. Joe, Frito y Rita huyen rumbo a la máquina del tiempo. Frito los lleva a Costco, que ahora es el centro de negocios, porque cerca pasa un tren que los llevará a su destino. Incluso dice que él estudió Derecho en Costco. Mientras esperan, Rita va al baño. Antes de que regrese, la muñeca de Joe es escaneada por error y lo identifican como un criminal. El metro llega y Frito sube, pero Joe espera a Rita y es arrestado. Esta vez, en vez de llevarlo a la cárcel, lo llevan a la Casa Blanca, donde se encuentra con el presidente Camacho y su equipo. Camacho, ex campeón de lucha y actor no por, se burla de él diciendo que esperaba que su cabeza fuera más grande por ser inteligente. El test de inteligencia que Joe tomó en la cárcel sorprendió a todos, ya que obtuvo el puntaje más alto jamás visto. Por eso, el presidente lo nombra secretario del Interior y lo declara el hombre más inteligente del mundo. Luego, en la Casa de Representing, Camacho anuncia que su nuevo secretario resolverá la escasez de alimentos y las tormentas de polvo. También promete perdonarlo si soluciona el problema. A ver, la ciudad tiene problemas serios de escasez de alimentos y tormentas de polvo, pero los científicos prefirieron dedicarse a cosas como prevenir la calvicie o prolongar una erección. Aquí hay una crítica directa al consumismo y a cómo este moldea el desarrollo humano. Parte de lo que llevó a la situación de idiocracia fue el consumo desmedido, evidente en la basura acumulada, y en una sociedad obsesionada con la próxima gratificación instantánea. Y cuando el consumo se convierte en la prioridad absoluta, inevitablemente termina dictando qué aspectos de la humanidad se desarrollan. Esto quedó claro con los científicos en la película. Las mejores mentes ya no estaban resolviendo problemas fundamentales. La ciencia se convirtió en esclava del consumismo. Dejó de ser un camino para el progreso y pasó a ser una herramienta más del mercado. Y lo más inquietante es que esto no es tan lejano a nuestra realidad. Piensa en esto. ¿Quién financia la ciencia? En un mundo donde casi todo gira en torno a las ganancias, pocas investigaciones reciben apoyo si no tienen una aplicación comercial clara. La inversión en ciencia sigue la lógica del mercado. Prioriza lo que genera ganancias. Y las empresas no buscan avanzar la ciencia por el simple hecho de expandir el conocimiento, sino para generar ingresos. Y como el consumo dicta la demanda, lo que la gente compra termina determinando en qué se invierten los recursos para el desarrollo humano. Esto no significa que la ciencia no avance, pero sí que el mercado define su dirección. Y muchas veces los problemas que más afectan a la humanidad no son los más rentables y por eso reciben menos atención. La película exagera esta idea, pero si lo pensamos bien, parece que avanzamos en esa dirección sin darnos cuenta. ¿Cuántos de los avances tecnológicos que celebramos realmente benefician a la humanidad en su conjunto y cuántos solo crean nuevas necesidades para vendernos más cosas? Más tarde, en una reunión, los secretarios le piden a Joe que diga algo inteligente. Joe suelta algunas palabras complicadas al azar y todos quedan convencidos de su inteligencia. Joe le pide a Frito que dibuje un mapa de la máquina del tiempo mientras él distrae a los secretarios. Más tarde, lleva al gabinete a un campo donde deberían crecer cultivos y pide que traigan a Rita, ya que podría ayudar. En el campo, Frito le pasa el mapa en secreto a Joe justo cuando Rita llega. Joe la aparta planeando escapar con el mapa, pero su plan falla al ver que Frito solo dibujó una línea. Entonces Joe nota que han estado regando los cultivos con la bebida energética Broundo en lugar de agua porque según la bebida tiene electrolitos. Resulta que Broundo había reemplazado el agua en todas partes ya que representaba una amenaza para sus ganancias. Durante la crisis presupuestaria de 2320, la corporación simplemente compró el Departamento de Sanidad y la Comisión de Comunicaciones, permitiéndoles controlar lo que se decía, hacía y vendía. Si nuestro pensamiento profundo se degrada y nuestra capacidad de enfocarnos se erosiona, también se ven afectadas otras dos cosas que la película retrata con claridad. Primero, nos volvemos menos capaces de cuestionar la información que recibimos, porque en lugar de analizarla, la aceptamos sin profundizar demasiado. Nos volvemos más influenciables, más propensos a dejarnos llevar por lo inmediato y más cómodos con respuestas simples, aunque sean incorrectas. En la película esto se refleja prácticamente en todo momento. Joe logró engañar con facilidad a los guardias, Rita engañó sin esfuerzo a su cliente y la empresa Broundo convenció a toda la población de que su bebida era necesaria para las plantas porque tenía electrolitos. Nadie se detuvo a cuestionar si lo que escuchaban tenía sentido o investigar por su cuenta. Simplemente lo asumieron como verdad porque alguien más lo dijo. No hay pensamiento crítico, no hay análisis. El segundo efecto de la degradación del pensamiento causada por la tecnología que retrata la película es la simplificación del lenguaje. Como pasamos la mayor parte del tiempo escaneando información rápida, nos volvemos más impacientes con las explicaciones extensas y preferimos respuestas inmediatas, aunque sean superficiales o inexactas. Y así el lenguaje se ha ido simplificando. Escribimos mensajes más cortos, usamos emojis en lugar de palabras y perdemos profundidad en nuestra comunicación. El problema es que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente. Si la tecnología simplifica nuestro lenguaje, también simplifica nuestro pensamiento. Si dejamos de procesar ideas complejas y elaboradas, dejamos de pensarlas. Y si dejamos de pensarlas, dejamos
dejamos de expresarlas. En Idiocracia hemos visto que el lenguaje ha sido reducido al punto de convertirse en una mezcla de jerga, frases inconexas y sonidos primitivos. La gente apenas puede sostener una conversación coherente, y esto es una ventana a su pensamiento. Su forma de hablar refleja su forma de pensar. No pueden razonar ni debatir porque su cerebro ha perdido la capacidad de procesar ideas complejas y elaboradas. Y este fenómeno ya lo podemos ir vislumbrando en nuestro mundo. Las conversaciones profundas son escasas. La gente responde con frases simplificadas en lugar de explicaciones detalladas. Los mensajes instantáneos y los videos breves dominan la comunicación. Y sin un lenguaje rico y estructurado, no podemos argumentar, analizar ni cuestionar lo que nos rodea. Nos volvemos más emocionales en nuestras respuestas y menos racionales. Nos resulta más difícil entender ideas que requieren contexto y profundidad porque nuestro cerebro ya no está acostumbrado a procesarlas. Y el resultado es un mundo donde la gente ya no discute ideas, sino que simplemente reacciona impulsivamente. Como en Idiocracia, donde la multitud se reunió y sin ningún motivo comenzaron a pelear. Cuando el pensamiento desaparece, lo único que queda es el impulso. Joe convoca una reunión del gabinete para proponer regar las cosechas con agua en lugar de Brown Dog. Los secretarios creen que es una idea absurda. Después de varios intentos fallidos de razonar con ellos, Joe decide cambiar de táctica y simplemente les dice que puede hablar con las plantas y que ellas quieren agua. Joe no sabía que la bebida energética había acumulado sal en el suelo, matando las plantas y causando tormentas de polvo. Sin embargo, su idea en realidad soluciona el problema. Como ministro del Interior, Joe ordena que todas las cosechas se rieguen con agua y promete que con el tiempo las plantas crecerán y las tormentas desaparecerán. Durante unos días todo parece ir bien y Joe se acerca a su indulto. Pero pronto el valor de las acciones de la bebida energética Brown Dog caen a cero por la baja producción, dejando a la mitad de la población sin trabajo. La gente se amotina fuera de la Casa Blanca. Las noticias anuncian que Joe es llevado a juicio por causar desempleo y es declarado culpable. Lo sentencian a una noche en rehabilitación, que en este mundo significa ser perseguido por un enorme camión en una arena mientras la multitud anima. Casi siempre esto termina con la muerte del condenado. Rita visita a Joe en la cárcel, pero él le dice que esta vez no puede escapar porque está encadenado a una roca. Le pide que busque a Frito y se vaya a la máquina del tiempo sin él, que no lo espere. Ella duda, pero Joe insiste y le pide que diga a la gente que lea, estudie y use el cerebro. Cree que tal vez el mundo se volvió así por personas como él que nunca hicieron nada. Joe es llevado a la arena mientras Rita, triste, regresa a la Casa Blanca para irse en la máquina del tiempo con Frito. Antes de eso, Frito enciende la televisión para ver la rehabilitación en vivo. Joe es perseguido por dos enormes camiones asesinos mientras maneja un pequeño auto. En ese momento, Rita ve una planta de rosas creciendo afuera de la Casa Blanca y se da cuenta de que la idea de Joe funcionó. Le pide a Frito que la lleve a la arena e intenta contarle al presidente Camacho, pero él la ignora. Entonces, al ver a un camarógrafo, se le ocurre transmitir las cosechas en televisión para salvar a Joe. Soborna al camarógrafo para que filme los cultivos con Frito y luego toma el control del panel de monitoreo. Mientras tanto, Joe sigue luchando por su vida. Logra que los camiones se choquen y destruyan, pero el conductor sobrevive y lo ataca con un lanzallamas y una pistola. Joe logra esquivar los disparos y esconderse. Frito llega al campo y graba los cultivos y el video se transmite en la pantalla gigante. Al verlo, el presidente Camacho detiene la ejecución y perdona a Joe, haciendo que la multitud estalle en ovaciones. Luego todos celebran en una fiesta en la Casa Blanca. Joe le agradece a Rita por salvarlo. Ella confiesa que prefiere quedarse en el futuro, ya que tenía malos hábitos a los que no quiere volver. Joe se sorprende, pero respeta su decisión. Se despiden, pero antes de que Joe se vaya, el presidente lo llama al escenario y lo nombra vicepresidente. Joe insiste en regresar a su tiempo, pero cuando todos le suplican que se quede porque necesitan su ayuda, termina aceptando quedarse en el año 2505. Luego, alguien dice que la máquina del tiempo es solo un juego mecánico. Frito lleva a un Joe confundido hasta ella y descubren que en realidad es un juego infantil. Meses después, Joe es elegido presidente de Estados Unidos, Rita se convierte en primera dama y Frito en vicepresidente. Bajo su liderazgo comienza una nueva era en la que esperan que los humanos vuelvan a ser inteligentes. Joe y Rita tienen 3 hijos, considerados los más inteligentes del mundo, mientras que Frito se casa con 8 mujeres y tiene 32 hijos, los más tontos de la historia. Puede que Joe no haya salvado a la humanidad, pero al menos puso las cosas en marcha, y eso no está nada mal para alguien mediocre. La pregunta no es si vamos a terminar exactamente como en la película. El punto es que Idiocracia es un reflejo exagerado de tendencias que ya estamos viendo, y llegar hasta ese punto no ocurre de la noche a la mañana, sino de forma gradual, casi sin darnos cuenta. Si queremos evitar que la estupidez se convierta en el destino de la humanidad, el momento de empezar a cuestionarnos es ahora. Pero hay que terminar con algo constructivo. Así que ahora viene la parte
de la propuesta. Si, como dijimos, nuestro cerebro puede cambiar y adaptarse según el entorno y los hábitos que desarrollamos, entonces podríamos contrarrestar los efectos de la tecnología con actividades que fomenten el pensamiento complejo. Una forma obvia de hacerlo es leer libros y textos largos con atención plena. Si no tienes el hábito, puedes empezar poco a poco. Podrías dedicar al menos 20 o 30 minutos al día a leer sin interrupciones y, para evitar distracciones, apagar el celular o dejarlo en otra habitación. Otra cosa que podrías hacer es reducir la multitarea digital. Internet nos ha acostumbrado a dividir nuestra atención entre múltiples estímulos y esto fragmenta nuestra concentración. Cuando trabajes, estudies o veas una película, podrías apagar las notificaciones, usar una sola pantalla y enfocarte en una tarea a la vez. Escribir también es una gran herramienta, ya que obliga al cerebro a estructurar ideas con claridad y esto fortalece el análisis y la argumentación. Podrías llevar un diario, escribir reflexiones o, en lugar de solo reaccionar en redes, argumentar con más profundidad tus opiniones. También podrías resumir con tus propias palabras lo que leas. De hecho, este video puede ser una buena oportunidad para hacerlo. Podrías escribir lo que aprendiste de él. Otra cosa importante es que el cerebro necesita momentos de calma para procesar información. Para esto podrías dedicar al menos una hora al día a actividades sin pantallas. También podrías fomentar conversaciones largas y profundas. El pensamiento complejo se enriquece con el diálogo, así que podrías buscar momentos para hablar sin distracciones tecnológicas. Y por último, no toda la información en internet es superficial. Podrías elegir bien lo que consumes, priorizar contenido que te rete intelectualmente y evitar el consumo pasivo y el scroll infinito sin propósito.